espérenme, yo voy a hacer varias cositas aquí para que esto no me moleste ya y no se me cruce esto aquí. Bueno, entonces les decía que tenemos dos objetivos principales, ¿verdad? Uno, pues que ustedes conozcan los principios de administración de las finanzas y que puedan descubrir que al aplicarlos uno realmente encuentra libertad financiera. Mucha gente batalla en el tema de que, claro, está creyéndole a Dios y constantemente está diciendo Dios, pero yo está otra vez en esa misma batalla y es porque a veces es una frase muy común que yo uso, violamos los principios de administración en nombre de la fe. Y necesitamos entender que Dios en la palabra establece unos principios para la administración de las finanzas. Lo segundo es que al finalizar la clase ustedes estén en la capacidad de desarrollar un plan para administrar sus finanzas. De hecho, en esta clase en particular, al fin del módulo, vamos a tener que presentar ay, Señor de mi vida, no sé cómo quitar esto, es que se conecta aquí. Entonces, la idea es que nosotros podamos presentar un plan de administración de las finanzas y que podamos también, si tenemos deudas, trabajar un plan de cómo obtener la libertad de esas deudas, ¿correcto? Entonces, las herramientas que van a estar recibiendo, estoy segura que van a permitirles tomar decisiones correctas si deciden aplicar esto. Y lo que les decía, para mí la mayor recompensa y el mayor fruto ha sido ver gente que se me ha acercado en la iglesia al fin del año, por ejemplo, ven a la clase en el primer módulo y se me acercan y me dicen el impacto que ha tenido y lo que ha sido para ellos aplicar los principios y verse, por ejemplo, libres de deudas a fin de año, ¿no? O en un año, o cuando me los encuentro al año o al año y medio, dependiendo del nivel en el que estaban en términos de endeudamiento y demás. Entonces, muy bien. En la clase vamos a tener, en el desarrollo de la clase, vamos a tener una introducción, vamos a hablar de las bases bíblicas para una vida financiera sana, vamos a hablar de la diferencia entre el rico y el pobre y vamos a hablar de lo que llamamos 5 tarros o 5 partidas. De hecho, he estado pensando cambiarle el nombre a partidas, porque es más fácil, es un lenguaje que entendemos todos mejor hoy. Sino que la ilustración es bonita porque es como imaginarse que uno no tiene cuentas bancarias y está manejando todo en tarritos, ¿cierto? Pero es como hablar de 5 partidas. Y vamos a hablar de esos 5 tarros o esas 5 partidas. En cuanto al sistema de evaluación, en esta primera clase yo quiero pedirles que ustedes realicen de manera informal. ¿Qué quiero decir? Hay un lugar en el aula donde ustedes van a poder alojar esto que les voy a pedir. Y es que hagan un presupuesto, no tiene que ser en una hoja Excel, no tiene, como ustedes lo hagan. ¿Sí me entienden? Si lo hacen en una hoja con lápiz, no importa, pero que suban un presupuesto. ¿Cómo manejan ustedes hoy su presupuesto? O sea, su presupuesto. ¿Por qué? Porque al mirar eso, y obviamente vamos a tener esta semana para hacerlo, eso me va a dar una idea de dónde estamos y dónde yo necesito reforzar en la clase algunas cosas, ¿sí? Entonces, háganlo como sea que lo hagan, ¿sí? Como ustedes, si usted dice es que nunca he hecho, pues haga su mamarracho como sea que se imagina que debe hacerlo, ¿sí? Y súbalo al aula porque eso me va a ayudar. Esta tarea, digamos, no va a tener una calificación. ¿Sí? Es más para que yo tenga un conocimiento de cómo estamos en la clase, ¿sí? Cómo está el grupo. Entonces, los que por favor me den una manita, me ayuden y lo hagan, pues va a ser muy valioso para mí. ¿Listo? Lo segundo es que al final de la clase el estudiante va a presentar su presupuesto ajustado a los principios aprendidos de administración de finanzas, incluyendo un plan de cancelación de deudas si las tiene. Eso sí va a tener un valor del 30% de su nota final. Y para eso yo les voy a dar un formato, ¿sí? Porque quiero que todos, así ustedes pues modifiquen el formato, así ustedes pues decidan que lo va a hacer con la app de Bancolombia, no me interesa. O sea, quiero es que todos estemos unánimes y nos ejercitemos en esto. Entonces va a ser una cosa muy práctica que les animo a ponerle toda la conciencia, ¿sí? Esa es una tarea, esa sí va a valer el 30% de la nota final. También vamos a leer los capítulos 3 y 5 del libro Los 5 secretos para el éxito financiero de Craig Hill para un foro que vamos a hacer ahí en el aula.
Sí, esto va a corresponder al 15% de su nota final. Fíjense que son solo 2 capítulos del libro, pero sí los voy a animar a que se lean todo el libro. La verdad es un material que Camilo y yo lo leímos con nuestros hijos, creo que nos faltaron 2 capítulos, pero porque creo que es tan válido, está hecho como con plastilina y sé que va a ser de bendición para ustedes. Y lo último, cada estudiante va a presentar un examen final que corresponde al 55% de su nota final. En cuanto a la bibliografía, pues aquí está el libro de los 5 secretos para el éxito financiero de Craig Hill. Ustedes a través del WhatsApp de la librería, para los que están en Semillas, aquí en Bogotá, pues lo pueden, si quieren conseguirlo, lo tenemos en la librería. Pueden avisarle a Gloria Gómez y está a cargo de la librería y pues comprar el material. El que quiera, ¿no? El libro de los 5 secretos va a estar ahí. En la bibliografía recomendada encuentran La vida bendecida y encuentran Bienes, riquezas y dinero de Craig Hill. Son 3 materiales excelentes, entonces, para que puedan profundizar. ¿Estamos hasta aquí? Recuerden que su bosquejo lo encuentran en el aula, o sea que pueden consultarlo en el momento que lo deseen. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase y quiero animarles a que estén participando porque vamos a estar interactuando en varias cositas. Quiero escuchar sus pensamientos, sus ideas, ¿sí? Entonces, muy bien, vamos a arrancar. Y digamos que quiero arrancar con esto, ¿no? Y no sé si a ustedes les ha pasado. La mayoría de la gente piensa, digamos, de esta manera. El manejo de las finanzas es un asunto tan privado, es mío, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tienen que hacer los pastores metiéndose en eso? O sea, ¿qué tiene que hacer la religión metiéndose en eso? Como que no cuadra, ¿cierto? Que se metan a hablarnos de ese tema, o por qué tienen que meter la Biblia en ese tema, como que no cuadra. Pero ustedes, muchos nos sorprenderíamos al saber que, miren, Jesús habló más de finanzas que de cielo e infierno en la Biblia. Habló más de finanzas y de dinero que de cualquier otro tema. Imagínense eso. Escúchenme esto, 16 de las 38 parábolas se refieren a cómo manejar las finanzas y los bienes. Estamos hablando de la mitad. Sí, la Biblia contiene 500 versículos sobre la oración, y espérenme, voy a compartirles de una vez aquí la pantalla. La Biblia contiene 500 versículos, les dije, sobre la oración y contiene, denme un segundito aquí, contiene 500 versículos sobre la oración, contiene, ay, espérenme que es que se me movió y ahora no me está, ya, compartir, déjenme ver acá y compartir, perdón, que me dejó, ya ustedes me dicen, ya tan pronto lo estén viendo allí, ¿sí? Ay, Dios mío, ¿y ahora qué? Espérenme un segundo, que no sé qué me pasó. Ya debería, ya ahora sí estamos. Entonces, díganme si lo ven. Ya, ahora sí. No lo están viendo todavía, ¿verdad? Tan raro. Es que dice empezando, ya. Creo que ahora sí, ya lo vieron, perfecto. Entonces, muy bien. Entonces les decía que la Biblia contiene más o menos 500 versículos acerca de la oración, aproximadamente 500 versículos acerca de la fe. Pero quiero que observen esto. La Biblia contiene 2.350 versículos relacionados con el tema del dinero y las posesiones. ¿Alguna vez habían escuchado eso? 500 versículos de la fe aproximadamente, 500 de la oración, pero contiene 2.350 versículos que están relacionados con el tema del dinero y las posesiones. Entonces mi pregunta es, ¿será importante para Dios el tema? ¿Será importante, voy a decirlo, para nuestra vida espiritual el tema? Porque pareciera que, bueno, la Biblia solo toca temas que tienen que ver con el cielo y la vida espiritual. O sea, tiene que haber una conexión aquí importante para que o sea, tengamos 4 veces más versículos acerca de ese tema que de oración y de fe. ¿Correcto? Ahora, la Biblia nos dicta los principios bíblicos, los principios pues de administración de las finanzas. O sea que Dios quiere meter sus narices en nuestras finanzas, definitivamente, porque en la Biblia encontramos todo un manual de cómo manejar las finanzas. Y por último, la Biblia nos muestra que debemos aprender a administrar incluso en la escasez.
Y fíjense esto, ¿por qué entonces esa importancia o esa insistencia de Dios en hablar del manejo de las finanzas? Y es que en la Biblia nosotros encontramos una correlación íntima entre el desarrollo, escúchenme, del carácter de una persona y la manera como maneja el dinero. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han cambiado su relación, primero, su perspectiva? Y segundo, incluso en algunos casos, su relación con algunas personas por causa de dinero. ¿Alguien aquí le ha pasado? Que usted cambia la perspectiva acerca de una persona por la manera como ha manejado este tema. Usted dice, le presté, nunca me pagó, le presté, me incumplió, ¿cierto? Me estafó, sí, o sea, ¿alguien aquí le ha pasado eso? Y usted dice, es decir, el carácter o la imagen que usted tenía de esa persona se desdibuja delante suyo por la manera como administra sus finanzas. ¿Cierto? Entonces, si hay una correlación que digamos que en el manejo de las finanzas nos muestra el desarrollo del carácter de una persona. Entonces, muy bien, les dije que nosotros necesitamos aprender a administrar incluso en la escasez, ¿correcto? ¿Y eso qué quiere decir? Que miren, muchos pensamos que la palabra administración es una palabra de uso institucional, corporativo. O sea, ¿qué quiero decir? Pues el que administra es el que tiene. Yo como, ¿qué voy a administrar? Yo a duras penas pago el arriendo, ¿qué voy a administrar? ¿Sí me hago entender? Y ese es un gran error en la mentalidad. ¿Por qué? Porque si usted no aprende a administrar cuando tiene poco, créamelo, no lo va a lograr cuando tiene mucho. ¿Estamos? Entonces, no es un término que le competa a la empresa, no es un término que le compete al que tiene mucho. Es un término que nos compete a todos y Dios nos está llamando a ser buenos administradores de nuestras finanzas y hemos escuchado, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Entonces, pongo este piso, ¿por qué? Porque yo quiero que tú abraces lo que vamos a hablar. No es un tema como, es que se metieron a hablar de administración como si yo tuviera negocios o fuera emprendedor. No, es porque nos compete a todos. Ahora, el tema del dinero, evidentemente, manejar mal nuestras finanzas o manejarlas incorrectamente, pues trae consecuencias significativas. Ahora, ¿cuál es el problema del dinero? Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice esto, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Quiero que me digan, a la luz de este versículo, ¿cuál es el problema? ¿Cierto? Hay dichos populares como que el dinero pervierte el corazón, ¿cierto? Como que el dinero cambia a las personas. Ok, a la luz de este versículo, ¿cuál es el problema? El amor, amar el dinero. Exactamente, o sea, escúchenme esto. Entonces, este es otro switch que tenemos que hacer en nuestra mente. El dinero es neutro. El dinero no es bueno ni es malo. El dinero en sí mismo es neutro. Por eso él nos advierte esto. Entonces, y lo que nos advierte es esto. La raíz de toda clase de males es el amor al dinero. Y el que ama el dinero es extraviado de la fe. Y además es traspasado de dolores, porque nosotros no podemos decir que, wow, qué envidiable la vida de Pablo Escobar. ¿Cuántos la queremos? Una vida perseguida, asesinatos en familia, mujeres, hijos por todos lados. ¿Quién de nosotros quiere ese tipo de vida? ¿Cierto? Que cuando uno sale y camina en paz por la calle, sí, de pronto cuidándose de la inseguridad, pero digo, ¿sí? Digo, que dice la Biblia, y fueron traspasados ¿de qué? De muchos dolores. O sea que la Biblia me está diciendo, mira, tenés cuidado de no enamorarte de Mamón. Mamón es el dios del dinero. Dice, ten mucho cuidado de que tu corazón, ¿cierto?, se mantenga enfocado en quién, en Cristo, y que el dinero no seduzca tu corazón para terminar amándolo más de lo que tú puedes amar a Cristo. Ahora, quiero hacerles acá una pregunta porque es muy importante. En general, digamos que Dios no nos creó para ser unos fracasados. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Cuántos creen que Dios nos creó para ser fracasados?
Los que tenemos hijos aquí sabemos que uno tiene sus hijos y el día que nacen sus hijos, todo lo que uno sueña para los hijos es lo mejor. Uno quiere verlos tener éxito, uno quiere verlos ir adelante. Dios no nos creó para ser unos fracasados, ni tampoco se sentó en el trono pensando en qué momento de la vida nos hacía algo para que aprendamos a punta de golpes. ¿Están conmigo? Porque ese no es Dios. Si yo teniendo mis hijos nunca cuando Juan Felipe nació o Ana María me senté a pensar, listo, cuando tenga la oportunidad de ir a la universidad le vamos a decir que no la vamos a apoyar y la vamos a sacar de la casa para que la formación sea como debe ser, ¿cierto? Y entonces pase las duras y las... Nunca nos sentamos con Camilo a pensar de esa manera, pero a veces pensamos que Dios sí se sienta de esa manera. A ver en qué punto le hago algo duro para que aprenda y forme carácter. No, ese no es nuestro Dios. Dios te quiere bendecido. Por eso en el corazón del hombre está el deseo de ir adelante, ¿sí me entienden? Entre comillas, quiero usar el término de ser exitoso, o alguno aquí sueña con ser un fracasado. ¿O alguna vez lo ha soñado? ¿Alguna vez usted ha perseguido el fracaso? No, porque no fuimos creados de esa manera, fuimos creados para ir adelante, para ser vencedores, para ser victoriosos, es lo que les digo, para tener éxito. Sin embargo, entonces aquí yo les quiero preguntar, ¿cuál es su definición de éxito? ¿Cómo perciben ustedes el éxito? María Antonia, ¿cómo defines tú el éxito? ¿Qué considerarías tu éxito en tu vida? Éxito, yo lo asocio con prosperidad integral. O sea, después de que conozco de Dios, entiendo que Él me llama a tener claro que no es solamente profesional, ¿sí? Sino es en todas las áreas de mi vida y cómo puedo integrar esas áreas para que optimizar mi tiempo, ¿sí? En salud, en relaciones, en profesión, y que eso me lleve a cumplir mi propósito, o sea, el propósito sin cargas, ¿sí? Ese es como... Perfecto. Muy bien. Keila, ¿tú qué dices? Bueno, yo creo que es un equilibrio en todas las áreas de la vida, teniendo, digamos, estabilidad, madurez, también espiritual, y también cumpliendo el propósito de Dios que tiene para mí. Perfecto. Dani, ¿tú quieres decir algo? O yo, no, Juanma, ¿alguno quiere añadir algo a esto? ¿O estamos como de acuerdo? Pues para mí éxito es que podamos tenerle todos los propósitos que nos pongamos, los logremos. O sea, que es de la mano del Señor poder lograr lo que queremos hacer. Ese es el éxito. Sea la intención que sea, obviamente, dentro de la voluntad de Dios. Pero para mí éxito es lograr los propósitos que uno tenga, que uno quiera hacer, y que sean bendecidos, que sean realmente prosperados. Muy bien. Muy bien, gracias. Dani o Juanma, ¿alguno quiere añadir algo más? Sí, pastora, yo éxito lo relaciono con plenitud. Para mí alguien exitoso es quien está pleno. Y yo creo que el éxito, como lo decía alguien por allí, es algo integral. No es solo prosperidad, sino yo creo que tiene que ver más con propósito. Cuando estoy alineada en cumplir mi propósito, tengo éxito, tengo plenitud, tengo paz, tengo recursos, sí, creo que es como estar en el camino correcto al que Dios me ha llamado. Yo lo veo de esa manera. Muy bien. Entonces, observe, Juanma, ¿quieres decir algo? ¿Quieres añadir algo? Dale. Sí, mira, yo creo que es como todos el éxito es un conjunto de cosas que se cumplen para beneficio de uno, ¿me entiendes? Y al ponerlos a la luz de la palabra, pues es de la mano de Dios, diría yo, que es Ok. éxito financiero, familiar, salud, en general es un compendio de muchos lugares donde uno Integral, como lo logra. estaban diciendo. Señora. Muy bien. ¿Por qué les hago esta pregunta? Miren, porque vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de administración del dinero. Y les hago esta pregunta, ¿por qué? Porque
la cultura ha definido el dinero, el éxito en términos de prosperidad económica, de logros, ¿cierto? Fama, poder, logros, pero es muy complejo pensar, por ejemplo, o llamar a una persona exitosa de una manera integral, o sea, porque la Biblia dice, amado, San Juan, tercera de Juan, ¿cierto? Amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿qué dice? En todas las cosas. O sea que no es solo prosperidad económica, no es solo tener logros. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea que es un tema integral, pero lo traigo a colación, ¿por qué? Porque nuestra definición de éxito nos va a conducir a algún lugar. Si no afinamos esa definición, vamos a ser conducidos a algún lugar. Entonces voy a decirles esto, la gente que concibe el éxito como solo poder económico es capaz de hacer lo que sea. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Se corrompe, ¿cierto? O es gente, y aquí es donde los quiero llevar. ¿Qué tan exitoso es el gerente de una compañía? Porque somos demasiado, como les digo, subjetivos en esto. ¿Qué tan exitoso es el gerente de una compañía que por sobrecarga laboral persiguiendo el éxito financiero tiene una enfermedad degenerativa? Porque nunca cuidó su salud. ¿Qué tan exitoso es ese gerente de una compañía que es el CEO a nivel mundial, pero tiene 3 matrimonios encima? Unos hijos que no quieren saber de él. ¿Están aquí conmigo? Lo que estoy tratando de hacer es que vengamos a la definición de éxito que Dios tiene, porque si por error, ¿cierto? Por desconocimiento, nosotros consideramos el éxito solo poder financiero, no vamos a ser unos buenos administradores de nuestras finanzas. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí? Entonces es muy importante. Proverbios, entonces la Biblia, ¿qué pasa? La Biblia nos advierte, por ejemplo, acerca de los planes rápidos y fáciles de conseguir dinero. Y nosotros vivimos en una cultura que ha promovido y que en cierta forma aplaude las maneras fáciles y rápidas de conseguir dinero. Y si no, ¿por qué tienen tanto éxito en nuestro país las novelas y las series de narcos? ¿Cierto? Deberíamos decir como, oiga, venga, muestra otra cara del país. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia nos advierte de esto. Por eso hablamos de que de donde tenemos que cuidarnos es del amor al dinero y de entender que el éxito no lo concibamos solo como poder económico o financiero. Entonces, por ejemplo, Proverbios 28-22 dice esto: se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Y esto me trae a memoria un testimonio que contó Jesús Eduardo Ortiz, el presidente de la Red Business Network para Colombia. Lo contó alguna vez en alguna reunión y siempre lo traigo a colación porque a mí me marcó ese testimonio. Ese testimonio lo escuché hace por lo menos unos, no sé, 15 años, tal vez, 18 años, no sé. Y él contaba que en un momento él estaba trabajando con las fuerzas, no me acuerdo si eran militares o armadas de Colombia, ¿sí? Y se presentó tenían que hacer una adquisición, una compra, y entonces este general con el que él estaba trabajando le propuso a él que hicieran un CBY, que hicieran un torcidito, ¿sí me entienden? Para sacar ventaja de ahí. Jesús Eduardo contó que él hacía poco había conocido del Señor, pero ya había conocido suficiente, ¿sí me hago entender? Ya tenían suficiente Biblia para ser peligroso. Y entonces dice que le dice a este hombre, no, yo no voy a ir de esa manera no lo haría, no lo voy a hacer. Y el hombre enojado le dice, ¿por qué? Pero es una oportunidad, pero no sé qué, pero se dice más. Y Jesús Eduardo le dijo esto, le dijo, porque la Biblia dice que las riquezas de Dios no añaden tristeza con ellas. Luego las que no se hacen a la manera de Dios van a añadir tristeza con ellas. Entonces le dije, yo no quiero eso. Terminaron la relación. Este general
se enfureció con Eduardo, Jesús Eduardo lo sacó del negocio, ¿sí? Y bien, a los 2 años, dice Jesús Eduardo, si no estoy mal, fue el tiempo, o bueno, si me equivoco con el tiempo, pero Jesús Eduardo vuelve y se encuentra con este hombre un tiempo después. Y el hombre le dice esto: cómo lamento no haberlo escuchado. Y le cuenta que a raíz de ese negocio y de todo eso, asesinaron a su hijo. Entonces, fíjense, nosotros necesitamos, para partir y arrancar, entender, ¿cierto?, cuál es la perspectiva de Dios respecto al dinero para nosotros. ¿Nos quiere prósperos? Por supuesto. Usted no necesita sino mirar a Abraham, mirar incluso a Jesús, porque la gente dice, no, Jesús no tenía nada. Jesús, la Biblia dice que las mujeres de influencia lo apoyaban con sus recursos. La Biblia dice que Jesús tenía un tesorero. Dime usted, ¿para qué tiene un tesorero si no carga sino 10,000 pesos en el bolsillo? ¿Necesita usted un tesorero para eso? No. O sea, Jesús tenía recursos que usaba para el ministerio y por eso tenía un tesorero. ¿Están ahí conmigo? Entonces, Dios nos quiere prósperos, pero Dios nos quiere prósperos a su manera, porque Él sabe que el amor al dinero y el afán de adquirir riquezas y hacerlo de una manera incorrecta, pues nos va a causar problemas, como nos los causa la mala administración del dinero, ¿cierto? Y aquí es donde les digo que hay una línea muy fina entre la fe y la administración. Porque mucha gente viene y dice, Señor, por favor, Padre, pastora, mira, ayúdame a orar, que me den un incremento, que me den un bono, que el Señor me suba de cargo, y oramos. Y les dan un incremento. Hay gente que le han doblado el salario o le han dado un 50% de incremento. Y tú a los 3 meses, a los 6 meses los tienes en el mismo lugar. Por favor, mira, ay, ayúdame, es que estoy apretado, Mira, escúchame, el que no aprende a administrar su dinero nunca tendrá suficiente. Quien no aprende a administrar el dinero, lo repito, nunca tendrá suficiente. Y tú siempre vas a estar pensando es únicamente que necesitas más y más y más y más. Cuando menos te das cuenta, has caído en el amor al dinero, ¿cierto? Porque evidentemente el dinero nos da poder adquisitivo y en cierta forma nos da una influencia, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces, ¿todos hasta aquí bien? ¿Preguntas o inquietudes? No se llena un saco roto, totalmente, totalmente, María Antonia, no se llena un saco roto. Muy bien. Entonces, muy bien, vamos entonces a entrar en nuestro primer punto importante, de acuerdo a lo que ya hemos mencionado, y vamos a empezar a hablar un poco de nuestro primer punto, que es cuáles son, quiero compartirles 2 bases bíblicas para una vida financiera sana. Entonces, escúchenme, estamos saneando desde el fondo, desde conceptos, ideas que tenemos, este tema para que podamos movernos a ser buenos administradores. Entonces, voy a hablar de 2 bases bíblicas para una vida financiera sana. La primera es reconocer a Dios en mis finanzas. Reconocer a Dios en mis finanzas. Si tú no reconoces a Dios en tus finanzas, llegas a la soberbia de pensar que todo lo has logrado tú. Tu inteligencia, tu habilidad, tu perspicacia, tu preparación, ¿cierto? Y en ese sentido, y cuando uno considera esto de esa manera, pues ahí es cuando uno dice, nadie tiene por qué decirme a mí cómo manejar mis finanzas. O sea, la Biblia no tiene por qué decirme a mí nada, porque yo lo he hecho en mi poder. Entonces, miren Deuteronomio 8, versículos del 17 al 18, dice, o sea, para ponerlos en contexto, está hablando de que, mira, cuando seas próspero, cuando llegues a la tierra que Dios te dará, cuando empieces a prosperar, a ver fluir la leche y la miel, ¿cierto? Dice esto, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, observando esta escritura, quiero que miren varias cosas importantes, ¿cierto? Dios está haciendo una advertencia. No te olvides que desde el aire que respiras en adelante,
proviene de mí. ¿Cierto? Si te cortan el aire, no hay manera que con toda tu sabiduría, con todos tus estudios, con toda tu perspicacia y tu astucia produzcas un solo centavo. El hecho de despertarte cada día es un milagro en sí mismo, una oportunidad en sí mismo. Entonces dice, ¿qué dice lo primero que nos advierte? Reconoce a Dios en tus finanzas. Ahora, lo segundo dice, ¿cierto? Sino acuérdate de Jehová tu Dios, pero me llama mucho la atención porque dice, Él te da el poder para hacer las riquezas. Escúchenme, muchos pedimos dinero, pero no pedimos el poder para hacerlo. Entonces, el que pide solo dinero sabe cómo gastarlo, pero el que pide poder para hacerlo sabe cómo administrarlo. ¿Están aquí conmigo? Y Dios no te quiere dar solo dinero, Dios te quiere dar el poder para hacerlo. Esto se refiere al poder para multiplicarlo, el poder para administrarlo. Él no está interesado solo en que tú tengas dinero. Dice, y ahora, la parte final del versículo, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿A qué pacto creen ustedes que se refiere Dios? Porque está diciéndoles todo esto y dice, quiero bendecirte a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Qué se les ocurre? ¿A qué pacto creen que se está refiriendo? ¿Alguien que tenga alguna idea? ¿Se les ocurre alguna idea en particular de a qué pacto se refiere? ¿No? Muy bien. ¿Saben a qué pacto se refiere? Al que él hizo con Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Te bendeciré y serás bendición. ¿Cierto? Él hizo un pacto con Abraham, que lo iba a multiplicar, que lo iba a bendecir, ¿sí? Pero le dijo algo. Escúchame, te bendeciré, no le dijo para que tú seas grande y tengas un ego que llene el mundo. No le dijo, te bendeciré para que puedas dedicarte a los placeres de la vida. No le dijo, te bendeciré para que puedas acumular toda la riqueza que quieras. Le dijo, te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. O sea que hay un pacto en el que estamos con Dios. Yo te voy a dar el poder para hacer las riquezas. No te olvides que proviene de mí. Si me reconoces en tus finanzas, yo te doy ese poder. Y te lo doy para que mi pacto se pueda cumplir. Te voy a bendecir para que tú a tu vez seas una bendición para alguien más. Ustedes recuerdan la escritura de este hombre en la Biblia que hace unos graneros más grandes, ¿se acuerdan? Está en los evangelios. Hace unos graneros más grandes y se sienta y ve sus graneros más grandes para almacenar todo y dice, alma mía, como estoy parafraseándolo, ¿no? Como repósate y gózate, que ya, y le dicen, necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedirte tu alma? Y lo que tienes, ¿de quién será? Te bendeciré y serás bendición. O sea que nosotros tenemos que recordar esto, que Dios nos bendice con propósito. Sí, como yo tengo 2 hijos, y pues gracias al Señor, le doy toda la gloria al Señor, han sido buenos, muy buenos hijos. Pero ¿cuántos saben que si uno tiene un hijo, que es como chifladito, sí, como rebeldito, como metidito donde no tiene que estar metido, pues usted así tenga el dinero del mundo, no le va a poner un carro? Porque si el chino es de los que no hace sino rumbear y tomar, usted sabe que ponerle el carro es entregarle de una vez el certificado de función. ¿Estamos aquí? Entonces, escúchame, Dios no va a pasar por nosotros recursos cuando no estamos preparados para administrarlos. ¿Están conmigo? Y fíjense una cosa, la codicia del dinero no tiene límites. La muestra, el botón lo tenemos aquí en este país. Pablo Escobar. ¿Ustedes vieron cuántas canecas encontraron de dólares enterradas? ¿Ustedes saben cuánta necesidad hay en este país? Que amó el dinero más que a su propia vida. Y la codicia, escúchame, a Pablo Escobar no lo mató la policía.
A Pablo Escobar lo mató la codicia. Porque Proverbios dice, la codicia quita la vida de sus poseedores. La codicia, dice Proverbios, quita la vida de sus poseedores. Entonces, fíjate, reconocer a Dios en nuestras finanzas es uno de esos primeros bases para tener una vida financiera sana. Eclesiastés 5:19 dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Miren esta hermosura de versículo. Asimismo, a todo hombre que Dios da riquezas y bienes, le da también la facultad para que coma de ellas. O sea, el poder disfrutar de nuestras riquezas es un don de Dios. Yo pienso, por ejemplo, en ese hombre, en Pablo Escobar. ¿Usted sabe lo que es no poder salir por la calle tranquilo? Todo el mundo lo está buscando, los enemigos, la justicia, o sea, tener casas y cosas y no poderlas disfrutar. Es un regalo de Dios. Dios no quiere solo que tengas dinero, Dios quiere que lo puedas disfrutar. Pero quiero que se centren en esta porción del versículo y me digan qué dice para ustedes esa porción, de qué está hablando, porque miren lo que dice. Y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. ¿Qué quiere decir para ustedes ese y tome su parte? ¿Quién me dice? ¿Qué les implica? ¿Qué les dice? Pues que no todo es mío, creo yo. No todo es mío, tome mi parte y déle la parte también a Dios para hacer. Exactamente. ¿Qué está diciéndonos eso que estás diciendo? Dice, tome su parte, o sea, ¿qué quiere decir? Hey, yo te he dado el 90 para que lo disfrutes. O sea, te he dado el 100, mejor dicho. Pero hay una parte que yo quiero que tú dejes fluir. ¿Para qué? Para que mi propósito y mi plan se cumpla. Te bendeciré y serás bendición. No pienses que todo lo que pasa por tu mano es tuyo. Y fíjense esto, que cuando yo tomo en cuenta a Dios en mis finanzas, entonces reconozco que soy un administrador. La administradora de la iglesia. Ella sabe perfectamente que el dinero no es de ella. Sin embargo, ella lo administra. Si me hago entender, cuando uno entiende que no es de uno, entonces toma la posición de administrador. Entonces, cuando Dios te dice, mira, quiero que hagas esto, ¿sí? Pues tú simplemente obedeces porque entiendes, ¿sí me hago entender? Y dice aquí, y goce de su trabajo. Y esto me parece tan hermoso, ¿saben por qué? Porque Dios no planea que tú sobrevivas, Dios planea que tú cumplas propósito en tu vida. Yo creo, miren, honestamente, que uno de los sueños más grandes, yo tengo un primo, que él es productor de cine y televisión, y se especializó en fotografía para cine. Y mi primo, pues le trató por muchos lados hasta que finalmente le pegó donde era, ¿sí? Y me acuerdo tanto que cuando consiguió su trabajo, terminó pues lo que estaba estudiando y consigue su trabajo en lo que es de él, llegó a la iglesia y me dice, Mari, hoy me pagaron mi primer sueldo, mi primer salario. Y yo, wow, qué bien. Dice, sí, pero me siento culpable. Y yo, ¿qué? ¿Culpable de qué? Y me dice, me siento culpable porque me están pagando por hacer lo que más me apasiona. Y eso me pareció hermoso, porque mira lo que dice, y goce de su trabajo. El sueño de Dios es que tú puedas recibir recompensa en el lugar donde están tus dones, tus talentos, tus habilidades, haciendo aquello que Dios te dio en la manera en que Él te creó, ¿cierto? Para que el mundo se beneficie de los dones, los talentos y las habilidades que ha puesto en tu vida y tú encuentres la plenitud al poner eso al servicio de los demás. Dice, y goce de su trabajo. Créanme, esa época, mi época, tal vez hoy no es tan así, pero mi época de jovencita, de niña, se oía mucho esto, ¿no? Que los hijos le decían a los papás, no, yo quiero estudiar música. Mi hijo, se va a morir de hambre. Estudia algo que le dé plata. Entonces a uno lo empujaban a que estudiara derecho, arquitectura o fuera médico, porque eso era lo que daba plata. Y el propósito y la pasión, ¿dónde? Están aquí, pero Dios quiere para ti ese gozo de poder encontrarte haciendo aquello para lo que fuiste llamado y ser recompensado por ello en el proceso, bendecido en el proceso.
¿cierto? Entonces, muy bien. Proverbios 10:23, nunca les di la escritura que les hablé de Jesús Eduardo. ¿Se acuerdan la escritura que decía la bendición de Jehová es la que enriquece? Anótenla por si quieren tenerla. Proverbios 10:23 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, muy bien, vamos a mirar aquí. Entonces, ¿cómo viene el poder para hacer la riqueza? Porque dice que la Biblia que Él nos quiere dar, ¿qué? Que Él nos da el poder para hacerla. Entonces, voy a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo del 10 al 12. ¿Cómo viene el poder para hacer la riqueza? Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Entonces voy a leerlo. Mira, ustedes recuerdan a Salomón, ¿cierto? El rey Salomón. Dice que no ha habido nadie con la riqueza de Salomón, ni con la sabiduría de Salomón. Mira lo que dice. Dame ahora sabiduría y ciencia, le pide él al Señor, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas y también se está diciéndole con la sabiduría y la ciencia, te voy a dar ¿qué? Riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni la tendrán los que vengan después de ti. O sea, el poder para hacer las riquezas viene en forma de sabiduría. Di conmigo sabiduría. Sabiduría para administrar, sabiduría para invertir, sabiduría para producir, sabiduría para las ideas divinas, sabiduría, sí, Dios quiere darte sabiduría. La Biblia dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, qué bonito que nosotros en lugar de pedir dinero, le digamos, Señor, dame sabiduría. Dame el poder para hacerlo. Señor, no porque quiero engordarme yo, guárdame de la codicia y de la avaricia. Alguna vez alguien dijo algo tan tremendo, ¿no? Este era un pastor, pero él era sociólogo. Y yo estuve en una enseñanza que él dio y me impactó mucho porque él hizo esta pregunta. ¿Quién debería estar más agradecido? ¿El que recibe o el que da? Y uno de rapidez dice, pues el que recibe. De hecho, si uno le da algo a alguien y no se lo agradece, uno dice, y la gente sí es desagradecida, es que no dijo ni gracias. Y este hombre dijo, el que debía estar más agradecido es el que da. Dijo, porque aquel a quien le da, le está permitiendo librarse del espíritu de avaricia y de codicia. O sea, fíjense esto, incluso en el dar, en el pedirnos Dios que seamos canales por donde fluye, nos está protegiendo del espíritu de avaricia y del espíritu de codicia. Entonces, muy bien, por medio de la sabiduría, ¿cierto? Viene ese poder. Y quiero decirles esto, el 96% de la gente busca riquezas, pide riquezas. Solo el 4% de la gente pide sabiduría. ¿Cierto? Hay un versículo que dice en Proverbios 21:20, las riquezas se exponen al sabio, pero se esconden del necio. ¿Quién es el necio? Aquel al que le falta sabiduría. Las riquezas se exponen ¿al quién? Al sabio, pero se esconden ¿de quién? Del necio. De hecho, quiero hacerles la cuña. Acuérdense que viene un seminario, porque nosotros acá estamos viendo principios bíblicos y vamos a ver varias cosas, pero viene un seminario que hemos desarrollado con un equipo de personas de la iglesia, que yo les animo a que no se lo pierdan. Algunos de nosotros, o la mayoría, perdón, de nosotros, no sabemos cómo funciona el sistema financiero. Hay cosas que no conocemos y necesitamos aprenderlo. Entonces, es una combinación, ¿cierto?, entre estas dos cosas. Muy bien. Entonces, ¿qué hace la sabiduría por nosotros? ¿Qué hace la sabiduría por nosotros? Porque dijimos que el poder viene pues a través de la sabiduría. Entonces quiero que vayamos aquí y veamos qué hace la sabiduría por nosotros. Entonces vamos a decir esto. La sabiduría nos guía fuera del sistema. ¿De qué sistema está hablando, pastora? Del sistema de este mundo. No sé si se han dado que este es un sistema consumista. Tú no alcanzas a disfrutar el iPhone 17 y ya crearon el 18. Y parecemos conejitos detrás de una zanahoria.
No acabas de estrenar el televisor de pantalla plana y ya lo sacaron curvo. Y te llevan detrás de este consumismo, 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 consumismo. O sea, la ansiedad se quita comprándote algo nuevo, la depresión se quita comprándote algo nuevo, el estatus se consigue teniendo lo último que hay, el sistema. La sabiduría que hace nos saca, nos guía afuera del sistema de este mundo y nos trae bajo los principios divinos, bajo los principios de Dios. ¿Sí? La sabiduría nos dice, venga, no, usted ahorita no va a hacer ese gasto. Venga, no. Haga, ¿sí? Y lo segundo, la sabiduría nos permite entender los tiempos. Entonces nos saca del sistema de ir detrás de las cosas, del sistema de ir como les decía, como los conejitos. ¿Sí? Hay un sistema que es consumista, pero la sabiduría también nos ayuda a entender los tiempos. Y quiero preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes se han arrepentido de haber hecho un gasto que usted dice, si yo me hubiera esperado, me hubiera ido mejor? Pero uno se dejó llevar y hizo el gasto ahí. Y esto me trae a memoria una mujer que una vez yo la conocí por muchos años, ya llevaba yo como unos 10 años conociéndola, y ella siempre me decía, ella trabajaba en un sitio donde tenían un fondo para empleados, ¿ok? Y a través de los 10 años, ella siempre me hablaba de que tenía deudas, que estaba endeudada, bueno, y Dios me bendijo y entonces pude hacer esto con la deuda. Y resulta que una vez, no sé, nos encontramos a tomarnos un café y yo le dije, ven, te llevo a tu casa. Y en el camino a la casa, ella me dice, pastora, no sé por qué entramos en el tema, y me dice, pastora, ayúdame a orar que yo pueda diezmar como es. Entonces yo le dije, ¿cómo así diezmar como es? Entonces dijo, no, es que yo a veces puedo diezmar el 1, a veces puedo diezmar el 4, a veces puedo diezmar el 5, pero yo quiero poder empezar a caminar como es. Entonces, seguimos hablando y me cuenta esto, escúchenme esto tan vasto. Me dice, pastor, es que ahorita estamos de deudas hasta el cuello. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque mi marido y yo decidimos hacer con la familia un viaje a Europa. Entonces me dice, escuchen lo que me dijo. Me dijo, mi marido recibió la herencia, su papá falleció y recibió la herencia. Una casa le correspondió a él. Dijo, vendimos la casa, pastora. Ah, bueno, entonces déjenme contarles, ¿no? El viaje a Europa lo habían hecho unos meses, digamos, por decirte, algún año atrás, ¿sí me entienden? O año y medio, algo así, atrás. Y les costó un jurgo de dinero. Entonces ella estaba ahorita colgada con el fondo, y bueno, en fin. Entonces me dijo, lo peor, pastora, es que recibimos la herencia de mi marido. Dice, una casa que, si me acuerdo bien, si no estoy mal en los datos, la pudieron vender en 170 millones en ese momento. Esto fue hace como unos 10 años esta historia. Y me dice, y lo peor de todo, pastor, es que no nos quedó nada. Dice, lo abonamos a deudas y a deudas y a deudas y estamos endeudados, endeudados, endeudados. Entonces, escúchame, que hay dos cosas importantes. Una, la sabiduría nos ayuda y nos permite entender los tiempos para hacer ciertas cosas. La segunda, cuando tú te dejas enrollar en el sistema de solo endeudarte para consumir, para endeudarte para consumir, para endeudarte para consumir, escúchame, le dije yo a ella, ¿sabes qué te pasó? Porque ella me dijo, no, yo no diezmo, sino a veces el 1, a veces el 2, a veces el 3. Le dije, mira lo que te pasó. Las vacas flacas se comieron tus vacas gordas y no se nota. Ay, caray, perdónenme, ya es hora del break, no lo había visto. ¿A qué hora será el break? Perdón. ¿Quiénes me avisan? Era No las te que... preocupes, mi pastora, era hace 5 minuticos, pero no pasa nada. Ah, bueno, entonces miren, vamos a parar aquí, tomen su break, porque yo me entretuve y no me di cuenta de la hora. Tomen el break y nos vemos aquí a las 11:19 para terminar, ¿sí? 11:19, sí. Son las once sí, y 15, veinte 11 y Ujú. 20. Sí, párense, tomen agüita y venimos y partimos de acá.
Hola, hola. ¿Ya estamos allí? Muy bien. Entonces, muy bien, vamos a continuar. Les estaba diciendo que, contándoles aquella historia, ¿no? Y estaba tratando de conectar esta historia con qué necesitamos sabiduría para entender los tiempos. Yo sé que todos no todo el mundo tiene, no sé, 40 millones debajo del colchón para hacer un viaje, pero si tú ya sabes que vienes endeudado, colgado, que estás aquí, pues a veces es sabio decir en este momento no le voy a meter más a esa bolsa, ¿cierto? Porque me va a reventar. A veces uno dice, prefiero esperarme, ¿sí? Y que entre este otro dinero y hago ese pago así y no pago intereses sobre eso. O sea, a eso es a lo que me refiero. No todo el mundo tiene el dinero para hacer todo ya, pero uno sí debe estar en la capacidad a través de la sabiduría de mirar su propia situación financiera y entender los tiempos. Nomás fíjense que a veces uno se afana por comprarse, no sé, el último iPhone y se espera 3 meses y le bajaron 25%. ¿No les ha dolido cuando uno ha hecho eso? Y uno compra algo y a los 20 días, el mes, le bajan y uno dice, me hubiera ahorrado 100.000 pesos, me hubiera ahorrado. Entonces necesitamos sabiduría, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, um, algunos entonces, lo que digo, hacemos cosas sin sabiduría porque no contemplamos nuestras finanzas a la luz de esos principios bíblicos. Entonces lo que dijimos es, Dios quiere bendecirnos para ratificar el pacto, para un propósito. Y esto del propósito es importante porque voy a decir esto, las riquezas sin propósito llevan a una vida vacía, sin sentido, y por eso nos desenfrenamos. Escúchame, tú necesitas ver a Dios en la escena y entender que Dios te quiere bendecir para algo, por algo. Esto, y voy a repetir esa frase, porque las riquezas sin propósito, llevan a una vida vacía, sin sentido, y por eso nos desenfrenamos. ¿Están conmigo? Entonces quitémosle a Pablo Escobar que las riquezas ya las estaba consiguiendo mal, supongamos que hubieran sido bien conseguidas, ¿cierto? Aún siendo bien conseguidas, si las hubieran seguido acumulando en canecas, o sea, ¿para eso quería Dios bendecirlo? ¿Para que enterrara el dinero y se pudriera? ¿Cierto? Ok, hay propósitos detrás de lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces, muy bien, ¿claros hasta aquí? Entonces, la primera base bíblica para una vida financiera sana es, ¿qué dijimos? ¿Quién me dice? La sabiduría. No, acuérdense que estamos hablando de dos bases bíblicas para una vida financiera sana. ¿Y la primera base bíblica cuál es? Reconocer a Dios. Ah, Reconocer a Dios en mis finanzas. exacto, esa es la primera base bíblica. Dentro de esto hablamos de todo esto, de reconocer que el poder viene para hacer las riquezas, de reconocerlo a Él, entender que Él quiere que las disfrutemos y que ese poder viene a través de la sabiduría. La segunda base bíblica para una vida financiera sana es entender la conexión entre las riquezas y la vida espiritual. Entonces, si yo quiero una vida sana financieramente, necesito empezar a tener en cuenta estas dos cosas, ¿cierto? Reconozco a Dios en mis finanzas, sé que el poder para hacer la riqueza viene de Él, sé que necesito de su sabiduría, ¿sí? Pero lo segundo es entender la conexión que hay entre las riquezas y la vida espiritual. Escúcheme, la gente que separa estas dos cosas, usualmente, y voy a decirlo honestamente, tiene una doble vida. Porque es una manera como viven su vida afuera, donde usan sus riquezas como quieren, ¿cierto? Donde incluso a veces su moral, su carácter se ve comprometida. Y otra cosa es como la vida espiritual es otro bulto, ¿sí me hago entender? Pero la Biblia nos enseña que hay una conexión entre el manejo de nuestras finanzas y la vida espiritual. Entonces voy a mostrarles estos dos versículos. Lucas 16, versículos del 10 al 11 dice esto. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Quiero que observen el versículo porque aquí hay una riqueza impresionante. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles,
¿quién nos confiará lo verdadero? Entonces quiero que observen varias cosas de este versículo. De hecho, voy a leerles de una vez el mismo versículo, el versículo 11, o sea, el primer versículo que acabamos de ver. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Miren esa comparación. Entonces, fíjense que lo que en la Reina Valera llama el que es fiel en lo muy poco, o sea, le está llamando a las riquezas lo muy poco. Escúcheme, para nosotros es como todo, ¿no? O sea, porque evidentemente necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos educarnos, necesitamos pagar servicios, ¿sí? Entonces, para nosotros es como lo mucho. Pero fíjense cómo lo llama, lo muy poco. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. En la Nueva Traducción Viviente, entonces, dice, ¿cierto? Este es el versículo 12, el 11, sí, perdón, que es este último versículo. Pues, dice la Reina Valera, si en las riquezas injustas son mundanas, si en las riquezas mundanas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? La Nueva Traducción Viviente dice, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? O sea que escúchame esto. Hay una conexión proporcional entre tu manera en que manejas las finanzas en este mundo, las riquezas de este mundo, y tu vida espiritual, tu riqueza espiritual. Porque él dice, si en esto no eres fiel, ¿quién te va a dar lo verdadero? Las verdaderas riquezas del cielo. Hay unas riquezas del cielo, hay unas riquezas mundanas. Si tú manejas bien las riquezas mundanas y eres fiel en el manejo de ellas, se te van a confiar más riquezas espirituales, verdaderas riquezas del cielo. Entonces pueden ver lo que estamos mirando, ¿verdad? Sí hay una conexión. Entonces aquí vamos a decir, pues, ¿cuánto vale un alma? ¿Me hago entender? Dios quiere confiarte almas. Dios quiere confiarte salvación. Dios quiere confiarte dones. Dios quiere confiarte misericordia. Entonces, las riquezas sin propósito, escúchenme, sirven al Dios Mamón y al sistema. Las riquezas sin propósito sirven al Dios Mamón y al sistema. Y fíjense que lo estamos viendo. Todo el escándalo de esta isla Epstein, todo lo que escuchamos de las barbaridades que se hacen por dinero, el tráfico humano. Sí, estoy viendo lo más macro, pero desde lo pequeño, las riquezas no entendidas a la luz de los lentes de Dios, ¿sí? Lo único que traen es desastre. Lo único que promueven es desenfreno. Sirven al Dios Mamón y a este sistema, ¿ok? Entonces, muy bien, voy a ir aquí. Hasta aquí bien, preguntas, inquietudes, hasta aquí aportes. ¿Alguien quiere decir algo, aportar algo? Muy bien. María Antonia. No, que es como quitar un velo. O sea, si hace poco he estado viendo y buscando mucho ese tema de riqueza integral y, y, y entiendo por qué, o sea, antes en mi trabajo o sea, he tenido el tema de administrar, pero siempre era para bendecir materialmente a mi familia. Sí, ese es como mi fin en el tema. Y incluso eso no como para lo que es sino la inversión también que hay en ese propósito dentro del reino, ¿sí? O sea, y que lo despilfarré, o sea, de pronto en algún momento regalé un viaje por allá y era para promover cosas que no son del reino, sino del mundo. Entonces como que claro, entiendo ya el por qué era necesario como en mi vida que Dios parara con el tema de mi trabajo porque quizás estaba haciendo daño y no sabía, no era como muy consciente de eso. Ok, excelente, María Antonia. Gracias por eso. Vamos a ir entonces a Marcos 4, 18 al 19. Observen lo que dice. Esta es la parábola del sembrador, ¿recuerdan?
Entonces salió el sembrador, salió, tiró la semilla, una parte cayó en el camino, vinieron las aves del cielo y se la comieron, otra parte cayó en pedregales, pero hay una parte que cae entre espinos. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Miren qué tremendo esto, ¿verdad? Porque ¿esto qué es? Los afanes de este siglo es ese consumismo, ese ir a la carrera que al ritmo que el mundo nos marca. ¿Cierto? Voy detrás de buscar el éxito a mi manera, de tener estatus, de tener fama, de tener poder, de ser alguien en este mundo, pero anclado ¿a qué? A la riqueza, ¿cierto? Dice los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas. ¿Qué engaño? Te hacen creer que si tienes eres alguien. ¿Cierto? Si no tienes mucho, no eres nadie. Sí, todos los engaños que quieran, el engaño de que yo seré feliz el día que tenga el dinero. Pues ¿cuánta gente con mucho dinero se ha suicidado? Perdón. O sea que no sé, la felicidad no viene de tener. Escúchame, el dinero es importante, por supuesto. Nos da descanso, sí, nos permite como estar más relajados, perfecto. Nos permite disfrutar algunas cosas. Pero escúchame, no es la felicidad. El engaño de las riquezas. Yo voy a ser feliz cuando yo tenga. Yo voy a tener paz cuando yo tenga. Pero por eso les digo, hay mucha gente que se ha suicidado teniendo todo. Y más. Y dice, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y esta se hace infructuosa. O sea, miren la conexión tan vasta entre lo que les decía, el manejo de nuestras finanzas y la perspectiva que tengamos del dinero en relación a nuestra vida espiritual. Si nos dejamos engañar por el Dios Mamón en todo esto que hemos mencionado, eso es capaz de ahogar la palabra en nuestra vida, de ahogar la semilla de la palabra en nuestra vida. Y cuando menos nos damos cuenta, hemos cambiado nuestros amores. Ya Dios no es, ¿sí me entienden? Estamos amando y persiguiendo el dinero, ¿ok? Entonces, nuestra vida espiritual puede ser ahogada por el ritmo al que nos lleva el mundo. Entonces hay gente que dice, no, es que yo no he vuelto a la iglesia, yo no puedo regresar a eso, yo no puedo estar en eso porque es que estoy trabajando, es que me salió otro trabajo. ¿Están conmigo? Ustedes saben que, por ejemplo, a mí me bendijo tanto el testimonio, no sé si han oído de una empresa, digamos que podríamos hablar como un home center, no en la misma, no home center, es home century. Sí, hay una empresa en Estados Unidos de ese tipo que se llama Hobby Lobby. Es mi tienda favorita en términos de decoración en los Estados Unidos. Ay, tienen unas cosas pero bellísimas. Ok, el pastor y yo conocimos al dueño de Hobby Lobby, estuvimos en el headquarters, en la casa matriz de Hobby Lobby. Conocimos el lugar, pues no el dueño específicamente, hablo el lugar y la empresa. Estuvimos ahí pues con personas de un rango importante dentro de la empresa y nos bendijo tanto porque decía, para este hombre es claro que él no necesita abrir el domingo, porque él quiere que sus empleados vayan y asistan a la iglesia los domingos. Es el día del Señor. Usted dice, brutos, pero el domingo es cuando la gente puede ir y es uno de los negocios más prósperos de los Estados Unidos. ¿Cuántos han oído de Chick-fil-A? Ese restaurante me encanta en los Estados Unidos. Es una cadena nacional. Es uno de mis restaurantes favoritos. Los dueños son cristianos. Escúchenme, no abren los domingos. Y yo no te estoy diciendo que no trabajes el domingo si te toca, sino que digo que mi punto aquí no es ese. Mi punto aquí es que hay gente que llega a ir tanto detrás del dinero y hay gente, voy a decirles esto que es lo más triste. Hay gente que está en la inmunda y cuando está en la inmunda, ¿cierto? Busca a Dios y entonces está comprometido y entonces uno los ve orando y uno los ve adorando y uno los ve en todo. Dios empieza a bendecirlos y les pasa como la otra parábola. No puedo ir a las bodas porque tengo que atender el ganado y tengo que atender los negocios. No puedo ir a las bodas del Cordero, ¿cierto? Estoy hablando desde la parábola que vemos en Mateo, porque me acabo de casar. Entonces uno dice, a ver, ¿qué entonces? O sea, antes de que el Señor te bendijera, tenías tiempo para Él. Ahora que estás bendecido, tu tiempo lo requieres para las cosas del mundo. Si me hago entender, es solo un llamado de atención que Dios nos hace a tengan cuidado.
porque el afán de las riquezas, las codicias de otras cosas, ¿cierto? El engaño de las riquezas, el ir puede ahogar la palabra en ustedes. Entonces sí hay una conexión, ¿cierto? El pensar, entonces decimos, nuestra vida espiritual puede ser ahogada por el ritmo al que nos lleva el mundo, por el pensar que tener es sinónimo de plenitud y por el deseo de tener y tener que no se sacia. Y todos nos hemos dado cuenta de eso. Entonces, no, el sueño de mi vida es llegar a ganarme 7 millones de pesos. Llegas allá, no, el sueño de mi vida es que llegar a ganarme 10. No, el sueño de mi vida es llegar a ganarme 20, 40, 60, ¿cierto? No se sacia. Nuestro mejor ejemplo, Pablo Escobar. Dígame, ¿qué hacía ese hombre siguiendo, o sea, haciendo el daño que hacía con el narcotráfico si estaba enterrando dólares? Dígame, ¿para qué quería más? Porque el día que tú no controlas ese apetito te va a controlar a ti. Y eso es servir al Dios Mamón. Nosotros, por supuesto, creemos en prosperidad y creemos, y por eso es el seminario también que vamos a dar. Creemos que los cristianos necesitan saber cómo hacer riqueza, manteniendo siempre la perspectiva adelante. Lo que yo produzco no es mío. Hay un propósito detrás de esto. Señor, ¿cuál es? Y evidentemente Dios quiere que tú disfrutes, Dios quiere que tú tengas casa, Dios quiere que tú tengas un buen carro, Dios quiere que tú disfrutes de unas buenas vacaciones, Dios quiere que tú tengas ahorros, por supuesto, pero Dios también quiere y tiene propósitos más grandes. ¿Ok? ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. Entonces, en los minutos en los que nos quedan, ¿cierto? En los 25 minutos que nos quedan, vamos a entrar en nuestro segundo punto en el desarrollo de nuestra clase. Y es que vamos a empezar a hablar de la diferencia entre el rico y el pobre. Entonces, quiero preguntarles aquí, así, escuetamente y sencillamente, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre el rico y el pobre? O sea, a la luz del sistema, ¿cómo se define un rico y cómo se define un pobre? Escuetamente, así. Diccionario básico. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre el rico y el pobre? El que O sea, tiene, pues en nuestra sociedad, perdón, el que tiene y el que no tiene, digamos, es lo que podemos ver. Pero pues yo diría que básicamente está en la mente, el ser rico o el ser pobre. Ok, o sea que está diciendo Dani Marian. Muy bien, gracias, Keila. Dani Marian, tú ibas a decir algo. sí, también iba a decir como el que el sistema lo pinta como el que tiene dinero y el que no tiene. El que puede darse el lujo de comer un banquete y el que aguanta hambre. El que no come. Exactamente, ¿cierto? Digamos que entonces a la luz del sistema, ¿alguien quiere decir algo más antes de que yo prosiga? Bien, a la luz del sistema, la diferencia entre el rico y el pobre es así. El que tiene versus el que no tiene. El rico es el que tiene, el pobre es el que no tiene. Pero escuchen esto. La diferencia entre el rico y el pobre a la luz bíblica radica en la forma como manejamos el dinero y no en la cantidad que tenemos. Y ya voy a llevarlos a un análisis. La diferencia entre el rico y el pobre está en la forma como manejamos el dinero y no en la cantidad de dinero que tenemos. Entonces, quiero hacerles una pregunta. Entonces, a ver, a la luz de la definición del sistema, no tienen que contestarme, quiero que lo piensen. A la luz de la definición del sistema, ¿ustedes son ricos o son pobres? ¿Cierto? ¿Ya tienen su respuesta ahí? Piénsenlo un poquito. A la luz de ese sistema, el rico es el que tiene, el pobre es el que no tiene. Entonces uno puede decir, bueno, yo tal vez sea medio. Ok, ¿dónde estás? Pero a la luz de la revelación bíblica, que es esta, la diferencia entre el rico y el pobre radica en la forma como manejamos el dinero y no en la cantidad que tenemos. ¿Ustedes son ricos o son pobres? Y también contéstenselo para ustedes. ¿Cierto? Y entonces, quiero que hagamos este análisis, ¿cierto? ¿Han conocido ustedes gente que tiene mucho dinero pero no tiene? Todo lo que tienen son deudas. Deben todo lo que tienen. Viven en una casota que la deben. Estrenaron un carro que lo deben. Están estresados, apretados, están tensos.
a la luz de esta definición, ¿son ricos o son pobres? ¿Estamos hasta aquí? Entonces déjenme contarles una historia. Imagínense que cuando mi mamá falleció, mi mamá era una mujer que le encantaba hacer mercado en la plaza de Mercadora. Mi mamá falleció en el año 90, o sea, de eso ya vamos 30, ¿qué? 10, 36 años hace que mi mamá, ¿sí? ¿Tanto? ¿Estoy mal? 90, 10 años al 2000, 20 años al 2020, y 36 años hace que falleció mi mamá. ¿Cierto? Yo tenía 19 años, tenía yo más o menos casi 20 años cuando mi mamá falleció. El caso es este, miren. A mi mamá, porque mi mamá decía, no hay como el mercado que llega a la plaza. Es un mercado fresco, ¿sí me entienden? Entonces mi mamá amaba ir a plaza a hacer mercado. Y en esa época una de las plazas más conocidas era la de Palo Quemado. Y entonces fallece mi mamá, obviamente nosotros entramos pues en una crisis, imagínense, mi papá no vivía con nosotros, pues yo era la mayor y tenía como 19 años, ¿sí? Y, y resulta que como a los 4 meses nosotros caemos en cuenta, como que ya tú te vas otra vez como centrando, entonces dijimos, vamos a hacer mercado donde a mi mamá le gustaba hacer mercado, en la plaza. Entonces, como las mamás de la época, mi mamá tenía un puesto donde compraba la papa, donde compraba así, otro puesto donde compraba, y ya cuando mi mamá llegaba, todo el mundo era doña Florecita, ¿cómo está? Sí, y el saludo, y mi mamá conocía a la señora de la papa, ok, yo llegué ese día a hacer mercado, y escúchenme esto, llegué donde la señora de la papa. Una señora promedio estatura colombiana, ¿sí? O sea, una señora robustica ella. Claro, ella cuando me vio, me reconoció y, su merced, ¿cómo está? Y doña Flor, hace rato no la veo. Entonces yo pues le conté que mi mamá había fallecido y la señora impresionada. ¿Cómo así? No, terrible. Bueno, el tema, empezamos la charla. La señora con un anillito en oro, ¿sí? Yo les digo que conocía bien el oro porque como mi papá trabajaba con esmeraldas y joyas y todo eso, pues yo la tenía entendida. Con un anillito de oro, con una esmeralda. Me acuerdo que las manos las tenía pues negras de sacar poner la papa en las bolsas y mi mamá compraba ahí papa y yuca, y no me acuerdo qué más. Entonces ella me pregunta de nuestra vida y yo le pregunto de la de ella. Le digo, bueno, ¿y su merced cómo está? Entonces me dice, bien, mijita, contentos. Acabamos de comprar otro camioncito. Y yo, ay, qué bien, felicitaciones. Y su merced, pudimos mandar el niño a Estados Unidos a estudiar. Y yo, wow. Y eso me hizo pensar tanto. ¿Saben por qué? Porque ella es un rico. Porque ella no está tan preocupada de aparentar. ¿Cierto? Seguramente han estado más preocupados de administrar. Me hizo reflexionar tanto porque yo dije, sí, claro, tú puedes vivir en la casa que quieras, andar vestido de Versace, pero si debes todo, eres pobre. A la luz de la Biblia eres pobre. Y tal vez la señora no estaba tan preocupada por mostrarle a los demás que ella tenía, y por eso ahora acababan de comprar su otro camioncito. ¿Sí me va a entender? No me dijo, nos acabamos de comprar otro Mercedes. No tengo nada contra los Mercedes. De hecho, mi marido sueña con tener un BM que tiene un primo y lo está vendiendo, y él sueña con comprárselo. Es de modelo viejito, pero mi marido dice, son unas máquinas increíbles. No tengo nada contra los Mercedes, ni contra los BMs, ni contra el carro que tú quieras. Si tus finanzas están en orden y estás caminando como alguien que sabe cómo está administrando, haz lo que tú quieras. Dios no tiene lío con eso. ¿Me hago entender? Pero ¿qué hago yo aparentando riqueza cuando estoy empobrecido? Porque no he sabido administrar lo que Dios me ha dado y debo hasta lo que tengo puesto. ¿Sí me están entendiendo? Yo me acuerdo que en una ocasión Charlie Elliott, y sé que la mayoría acá lo conocen, nuestro amigo Charlie, recién la iglesia había arrancado en el 2003. Charlie vino como en el 2004 y tuvimos una campaña increíble. Y nosotros en esa época teníamos un carro coupé, un Mazda coupé. Y en ese coupé nosotros arrendábamos un sitio, escúchenme, cargábamos hasta el lápiz que los niños usaban en la escuela dominical. O sea, ¿qué quiero decir con esto?
nos tocaba descargar todo, llevarnos el tecladito que teníamos entre el carro, si me entienden, el micrófono, lo que usábamos en ese momento en donde estábamos, lo cargábamos en ese carro, lo movíamos en ese carro, los niños pues acomodados como podían, porque pues era un coupé, mis dos hijos, ¿sí me entienden? Entonces Charlie cuando vino, escúchenme, nos dijo esto: yo tengo en mi corazón, dijo, recoger una ofrenda para ustedes porque ustedes necesitan otro carro. O sea, ustedes están trasteando la iglesia en su carro. Ustedes necesitan un carrito que sea más amplio, más cómodo, para que puedan acomodar todo lo que trastean. Y dijo, y yo quiero, tengo en mi espíritu eso, y yo voy, lo que quiero hacer es esto, recoger lo que se recoja, y yo doblo lo que se recoja, más la venta del carro de ustedes, y se hacen a un nuevo carro. Escúchenme, me acuerdo tanto que para ese tiempo, el pastor y yo, estoy hablándoles del año 2003, más o menos, o sea, hace 2004, o sea, hace 22 años. En ese momento, la iglesia estaba empezando. El pastor y yo estábamos dando pasos de fe. La iglesia no nos podía pagar ni un peso. Entonces nosotros teníamos que hacer carpas, ¿sí me entienden? Hacíamos traducciones simultáneas, vendíamos pecanas, importábamos cosas de Navidad, de hecho nos movíamos como fuera. Y me acuerdo tanto que en ese momento nosotros debíamos en el colegio de los niños 3 millones y pico. Estoy hablando desde el año 2002, eso es dinero. Y miren lo que fue tan vasto, y no lo digo para que ustedes digan, wow, la pastora. No, se los digo porque para mí el tema del manejo de las finanzas sigo aprendiendo, pero ha sido algo tan sagrado. Sí lo he entendido, esto lo he entendido toda la vida. ¿Por qué? No sé. El Señor me ha dado entendimiento y evidentemente en muchas cosas necesito seguir creciendo. El hecho de desarrollar esta clase hace los años que la desarrollé me ha permitido darme cuenta de que hay cosas donde necesito seguir aprendiendo. Pero escúcheme, esa vez yo le dije a Cami, no. Y él me decía, ¿por qué no, gorda? Y yo le dije, porque no tengo la cara para llegar al colegio estrenando carro sin haber podido pagar lo que debemos. Cuando la directora del colegio ha sido una madre con nosotros. Tranquilos, yo entiendo, ustedes están arrancando el ministerio, no se preocupen. Nunca nos sacó los niños de clase. Nunca nos los devolvieron. Nunca dejó la ruta de recogérnoslos. Yo le decía, ¿con qué cara llego yo estrenando un carro y no he podido pagar lo que le debo al colegio? No, amor, no lo vamos a hacer. Y quiero decirles que Dios halló otra manera. Dios nos llevó a sembrar ese primer carro sin tener nada más que ese carro. Y a partir de ese momento, nunca nos ha faltado un carro. De hecho, tuvimos 4 carros. Yo no estoy diciendo que hagas lo mismo, porque uno tiene que hacer las cosas guiado por el Espíritu. Pero a partir de ese momento, nunca nos ha faltado uno. Lo que les digo, llegó un momento que tuvimos 4. No porque los compráramos. Porque una persona nos sembró uno, una persona nos sembró uno. O sea, y nosotros sacamos y sembramos otro de ahí y hemos sembrado carros. Y hasta a hoy nosotros hemos sembrado 5 carros. Lo que quiero decirte es que Dios tiene otras maneras, pero que la diferencia entre el rico y el pobre no radica en cuánto tiene, radica en cómo administra lo que tiene. Y queremos ser ricos a la luz de la palabra. Gente que sabe administrar lo que tiene. Y esto apenas estamos poniendo piso, o sea, adelante vamos a hablar de cuándo es válida una deuda, adelante vamos a hablar de muchas más cosas, ¿sí? Entonces, muy bien, secularmente entonces el sistema lo ha definido así, pero Dios lo ha definido de otra manera. Entonces, déjenme ir a este versículo. Miren lo que dice Proverbios 22:7, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Escuchen esto tan vasto. Los ricos, acuérdense de qué ricos estamos hablando, ¿cierto? Y de qué pobres. Dice, los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Escúchame esto. Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Tú vas a tener que decidir cómo quieres vivir. Fíjate el paralelo que está haciendo. Los deudores son los pobres. Es como si el versículo hubiera dicho, los ricos son los amos de los pobres son esclavos de aquellos a quienes le deben. O sea que tú puedes ser dueño de muchas cosas,
Pero si todo lo que tienes lo debes y solo estás endeudado, 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 espiritualmente, a la luz de la palabra eres, o sea, no espiritualmente, sino a la luz de la palabra eres un pobre. Porque eres un esclavo. ¿De quién? De aquel a quien le debes. Y quiero decirte algo, el sistema está diseñado para hacerte un esclavo. ¿Cuántos de ustedes aquí han recibido llamadas de créditos preaprobados? Yo he recibido muchas. ¿Y saben cómo me dicen? Mira, es que queremos saber, ¿tienes un crédito preaprobado? Ya. ¿Lo quieres tomar? No, señorita, muchas gracias. ¿No tienes algo que quieras comprar? ¿No hay algo que quieras estrenar? Porque primero le preguntan a uno, ¿no hay una deuda que quieras pagar? No, no, señorita, muchas gracias. Pero ¿no hay algo que quieras comprar? ¿No hay un viaje que quieras hacer? ¿No hay algo que quieras estrenar? ¿No quieres remodelar tu casa? ¿Y sabes qué? Los intereses que tú le pagas a otro están enriqueciendo la casa de otro y empobreciendo la tuya. Los intereses que tú pagas a otro están enriqueciendo la casa de otro y empobreciendo la tuya. ¿Queremos ser esclavos o queremos ser amos? ¿Queremos ser pobres o queremos ser ricos a la luz de la palabra? El sistema te vende esta idea. Disfrute ahora y pague después. Pero Dios te está invitando a esto. Paga ahora y disfruta después. Y quiero decirte algo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy hasta el cuello de deudas y me dejo guiar por el sistema, y entonces quiero disfrutar ahora ya el televisor curvo de la última, ¿cómo le llaman a eso? Que define definición, ¿cierto? Yo traigo ese bendito televisor, lo monto, lo disfruto mientras veo la película y cuando me voy a dormir mi cabeza no para de pensar cómo lo voy a pagar. ¿Se han dado cuenta de eso? Y esto me hace acordar tanto del pastor Gerardo García, que cuando él empezó a construir su casa, le dijo a las niñas esto, les dijo, niñas, vamos a tener que apretarnos, se acabaron las salidas a comer, se acabaron las salidas, no he hecho ni un helado. Y el Señor le dijo, mira Gerardo, tú tienes dos formas de hacer esto, a mi manera o a la tuya. ¿Están ahí conmigo? Dios tiene sus maneras, pero nosotros necesitamos decidir cómo queremos vivir. Por eso es que a veces nosotros conocemos ricos que son muy pobres y conocemos pobres que son muy ricos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tienen lo que nadie puede comprar, paz. Entonces yo puedo esperar los tiempos, administrar, ¿cierto? Uno mi fe con la administración. Escúcheme, yo aquí no estoy pidiendo que sacrifiquemos ninguna, porque la Biblia tampoco nos pide eso. La Biblia nos pide que unamos nuestra fe con la administración, que no violemos la administración en nombre de la fe, sino que seamos sabios. Y fíjate que sin importar cuánta Biblia tú sabes o cuánta fe tienes, estos principios funcionan. Entonces, este rico del que estamos hablando es el rico que es a la manera de Dios. Y debe haber un equilibrio en nuestra vida entre la fe y la administración de nuestras finanzas, ¿verdad? Porque existe esa línea muy fina. Entonces, muy bien. ¿Hasta aquí bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Quiere hacer algún comentario? ¿Aportar algo? ¿Bien? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces vamos a decir esto, ¿cierto? Estamos hablando de la diferencia del rico y el pobre y vamos a decir esto. Entre las cosas que hay de diferencia entre el rico y el pobre, entonces, es un tema de mentalidad. La pobreza y la riqueza son un tema de mentalidad. Entonces, quiero que observen esto. El que es pobre, acuérdense que a partir de este momento ya no estoy hablando del pobre y del rico del sistema. Estoy hablando del pobre y del rico a la luz de los principios bíblicos y de la administración, ¿cierto? Dijimos, el rico a la luz bíblica es el que sabe administrar, no el que tiene mucho dinero. Y el pobre a la luz bíblica no es el que tiene poco dinero, es el que no sabe cómo administrar lo que tiene. Estamos claros, ¿cierto? Entonces, a la luz bíblica, la persona pobre piensa en gastar el 100% y más, y por eso es que piensa en endeudarse.
¿correcto? Mientras que el rico piensa en dar, ahorrar e invertir y limitar el gasto. Dar, ahorrar e invertir y limitar el gasto. Y poco a poco vamos a ir desglosando cada una de estas cosas que estamos diciendo. Entonces, fíjense esto, ¿no? La gente tiende a usar el dinero, todavía están mirando la diapositiva o la puedo ya quitar, ¿no? Están ahí, bueno. La gente, entonces piensen en esto, la gente tiende a usar el dinero muy diferente, de acuerdo a su formación e inteligencia financiera, pero también de acuerdo a su formación espiritual, ¿cierto? Entonces, digamos que, pues claro, es diferente cómo va a manejar un tema, no sé, un financiero, ¿sí? Pero si no tiene los principios bíblicos de administración, tampoco tiene la perspectiva correcta. Entonces, voy a decir esto. Hay aquí un tema de estadística que dice esto, el 96% de la gente, escúchenme, ese 96% es el pobre. El pobre a la luz de lo que estamos hablando. El 96% de la gente se enfoca en lo que gana y en que no gana suficiente. Y yo he conocido personas que tienen salarios de 30 millones, de 40, y no es suficiente. Porque si tú no sabes administrarlo poco, nunca, escúchame bien, nunca será suficiente. Entonces, esta gente se enfoca en qué? En lo que gana y en que no gana qué? Suficiente. Y nosotros los que estamos del otro lado, uno dice, uy, no, si yo tuviera un salario de 40 millones, pero quiero llevarlos a algo. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en ganarnos el baloto? ¿Alguno ha pensado alguna vez en ganarse algo así? Yo sí, tengo que confesarlo, yo sí. Yo me acuerdo que hubo una época en donde yo iba, pues hace muchos años sacaban eso en televisión y todo, bueno, pues que ya uno ya no está tan metido ahí, pero sacaban eso en televisión y decían, el baloto está en 12.000 millones. Yo les decía, ¿qué tal que yo me lo ganara, no? Primero hay que comprarlo, ¿no? Pero uno se ponía a soñar, ¿qué tal que yo me ganara 12.000 millones, no? ¿Y cuántos se asustaron cuando se dieron cuenta que uno lo primero que pensaba era en gastar? Uy, si yo tuviera 12.000 millones, uy, me compraría la casa, uy, en San José de Baba, uy, me compraría el BM, uy, iría a Europa, a Francia, a mentalidad de pobre. Porque antes de pensar en cómo hago multiplicar este dinero, cómo lo hago producir, ya lo gasté. Por eso que dijimos, el pobre piensa en, aquí se los vuelvo a colocar, el pobre piensa en gastar más de lo que gana y en endeudarse. El que tiene mentalidad de rico piensa en dar, ahorrar e invertir y limitar el gasto. Fíjense tan vasto, ¿dónde estamos nosotros? Miremos el cuadrito, porque toda la clase va a ir a cambiar nuestra mentalidad, ¿cierto? ¿Dónde estamos nosotros? Es muy, muy importante. Entonces voy a terminar acá el cuadrito y pues ya nos quedan 2 minuticos. El 4%, que es lo que llamaríamos los ricos a la luz de la Biblia, no del sistema, se enfoca en cómo usa lo que gana, en aumentar el flujo y disminuir el gasto. Entonces, fíjense que la misma estadística nos dice, por eso hay más pobres que ricos. Porque algo tiene que cambiar en nuestra estructura mental con respecto al dinero y al manejo de las finanzas. ¿Listo? Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí para continuar la semana entrante. Cuéntenme cómo les pareció, recibieron, aprendieron, fueron inspirados, retados, confrontados. ¿Alguien quiere decir algo antes de que cerremos? Dale, Juanma. Es un tema de como empezar a aplicar lo que uno ya sabe, ¿me entiendes? Uno lo sabe, lo ha oído muchas veces y todo, pero como que este mundo se encarga de distraerlo un poco a uno y es retomar eso y pues
el mismo nombre de la clase lo dice todo, son las bases. Sí. Y todos sabemos que en los cimientos está el éxito de la construcción. Entonces, Me encanta esa frase que dijiste, me encanta eso. En los cimientos está el éxito de la construcción. Y hemos pretendido muchos construir sin tener cimientos. Y por eso es que no se nos sostiene, por eso es que cualquier cosita sopla el viento y se nos cae. Muy bien, gracias, Juanma. ¿Alguien más quiere decir algo antes de que cerremos la clase? ¿Bien todos? Muy bien. Entonces les recomiendo, acuérdense, si pueden hacer en una hoja de papel, no importa, un presupuesto como ustedes lo hagan, para que yo me dé una idea de dónde estamos. ¿Listo? Y nos vemos entonces la semana entrante. Un abrazo para todos. Gracias por estar ahí. Bendiciones.